Hola, 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 buenos días. Estamos aquí viernes 29 de agosto y transmitiendo el segundo encuentro del segundo ciclo de pareja, semillero para activar. Hoy vamos a hablar de la enfermedad, un tercero entre los dos. Y espero a Obdulia, que organiza los vivos, pero lo transmitimos por acá por la cuenta de la escuela, para que se sume y podamos iniciar este conversatorio para hablar de la salud, de la enfermedad y de la pareja. Hola, Dayana. Aquí estamos. Voy a buscar aquí a Obdulia. Para iniciar este vivo. Cristina. Ahí está Obdulia, a quien voy a invitar ya a sumarse para que empecemos con este segundo encuentro de parejas, un semillero para activar. Ahí está Obdulia. Hola, Aquí estamos. bueno, aquí Bueno, estoy chiquita ahí para que ajustamos. esto se Ahí estaba nombrando, ajustar bueno, las. avisando que iniciamos nuestro segundo encuentro del semillero para activar relaciones de pareja. Hoy con la enfermedad, un tercero entre los dos. Bueno, adelante, Obdulia. Gracias por el espacio, deja acá la guía para tener una respetable y bueno, recordar que la intención inicial siempre, o sea, la intención siempre es retomar la cotidianidad, cómo lo percibe el colectivo, cómo percibe el colectivo temas que nosotros traemos a colación. Entonces, en este caso, le colocamos el nombre de la enfermedad, un tercero entre los dos. Pero eso de verdad que mucha información porque ciertamente ese tercero silencioso que reja, quebranta todo, rompe una alma, la manera de tratarse, la manera de entenderse. En algún momento la pareja se siente como desconocida en medio del tránsito de esa enfermedad, independientemente de la que sea. Hasta una simple gripe que irrumpa en la pared, hay movimientos sí, que dice, esta mujer no la conozco yo o hombre no lo conozco yo. Ya, déjame, porque no cerré acá, que dejé abierta. Ok. Entonces, eso en línea general. Después está la otra parte de que es el tercero, o sea, yo lo visualizo, que la enfermedad es un tercero, porque es alguien del que habla. Entonces es como que automáticamente vamos al amante o el amante, que está pero que no se habla, todo el mundo sabe que está allí pero que no se habla, pero vamos a darle un sentido, a reconocer ese tercero desde esa cotidianidad para llevar un concepto real, un concepto tangible, pues llevarlo a nuestro objetivo que es hacer el apoyo de semillas para las relaciones sanas. Tal cual. Sí, bueno, escuchándote justamente, Obdulia, lo que pensaba, que es lo que conversábamos, ¿no? Y lo que pienso cuando trabajo con parejas, que hay un tema importante. Yo quisiera retomar un minuto lo que hablamos en el primer encuentro, justamente que tiene que ver con la comunicación. El tema de la comunicación para construir o para fortalecer la pareja es fundamental. Y hablamos de estos tres como primeros factores que conversamos, que tenía que ver con el diseñar proyectos, pensar la cultura y plantearnos qué nos pasaba con la familia de cada uno en la constitución de la pareja o de una nueva familia.
que son factores como que están Exacto. fuera de la individualidad, pero que nos definen. Y a partir de allí, o ese hecho de que nos define, pasarlo por el tamiz de la comunicación. Y oyéndote hoy hablar, o en esta introducción que haces, aparece este como un una cuarta dimensión, un cuarto concepto, un cuarto elemento, una cuarta realidad que tendríamos que tener en cuenta, que es la salud, o la ausencia de la salud, o la De irrupción de la enfermedad en la salud, o en el estado armónico de la salud de cualquiera de las personas de la pareja, que justamente tendríamos también que pasarlo por ese mismo tamiz de la comunicación, porque si no ocurre todo esto que acabas de describir, aparece como un tercero, y es allí donde aparece como un tercero, como cualquiera otra de las condiciones exacto. de las que hablábamos, como un tercero que incomoda, como un tercero que genera resentimientos, como un tercero que aparece como una amenaza a lo que nos hemos planteado como posibilidad Ujú. de pareja, o en los proyectos que hemos establecido, en los acuerdos, en los pactos que hemos establecido como pareja. Y lo que tendríamos justamente que hacer es pasar es el hecho de la enfermedad por ese tamiz de la comunicación también. Eso primero lo quiero dejar como concepto claro. Y dicho esto, entonces yo entraría ya de lleno a hablar, ya que estamos hablando de la salud, de la enfermedad, de la llegada de la enfermedad a la pareja, a que la enfermedad no es algo que vamos a poder prever, nos podemos cuidar mucho de la salud, eso es lo que sería ideal, si trabajamos con una mente preventiva, y bueno, mi postura es esa, bueno, vamos a cuidar la salud, pero si la enfermedad Claro. aparece, yo pensaría la enfermedad y te planteaba como desde tres lugares, ¿no? Como un tercero que aparece como un intruso, como un residente no deseado o como un fantasma, ¿no? Como un intruso, yo pienso en la enfermedad cuando es esta enfermedad, sobre todo como la enfermedad aguda, ¿no? Como esa enfermedad que aparece de manera inesperada, y aparece Claro. como no permanente, sino como una enfermedad que ocurre repentinamente, pero que Irrumpe. nos afecta de manera grave. Por ejemplo, una gripe fuerte, una enfermedad muy fuerte que nos incomoda, que nos molesta y que nos va a permitir o que nos va a generar mucho malestar porque rompe con el curso natural de los acuerdos de la relación. ¿Sí? Entonces es un tercero que viene a romper la dinámica de la relación, que genera mucha frustración, que genera mucho malestar con respecto al sentir que el otro está faltando al acuerdo porque no cumple con lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, puede generar todo esto. Rompe con la tranquilidad, la estabilidad de la dinámica de la pareja, ¿sí? Sí, Eh, uh-huh. sí, y te iba a decir bueno, lo que estás hablando, hay un tema que no, que sería un tema par, pero que viene a relucir, que la enfermedad, cuando ya lo vamos adelante, pero profundizar en otro tema, que es una sensación de duelo, porque hay una pérdida en pequeño grado o alto grado. O sea, hay un dolor que se transita y que no se... Pero el tema de duelo de la enfermedad per se es un tema más complicado que no vamos a profundizarlo, pero es importante que se reconozca que es un también. Y en el reconocimiento de que rompe que cambia la rutina de la acción, hay una parte que son los preconceptos, que los preconceptos personales, culturales, digo que cuando una persona se enferma, tengo que hacer tal cosa. Entonces ya yo creo yo tengo en mi mente cómo me debo comportar ante una, pero eso es hipotético. Cuando Uh-huh. llega la realidad, comportarme como yo creo que debo hacerlo. Y entonces Uh-huh. siempre vamos en ese yo creo, yo pienso, lo tomamos como una realidad y no es del todo cierto. No, ni va a ser igual en todo caso, ni en todos los tipos de enfermedad. Por eso decía, en este caso, en la aguda, lo que nos va a aparecer es un momento en donde tenemos que actuar de manera rápida, en todo caso, y de manera temporal, porque es una enfermedad que no se quedó, que no Es, se va a quedar instalada en la relación.
A eso nos referimos con la enfermedad aguda, o eso es la enfermedad aguda. Es una enfermedad que aparece, es Sí, de entonces, corta duración, o la duración no las, dependerá de la enfermedad, pero que tenemos que tocar, porque lo que hace es poner a prueba, justo lo que decía, pone a prueba justamente la eficiencia de los acuerdos y la eficacia de la pareja para responder ante esa irrupción. Ahora, ¿qué pasa? Que la enfermedad allí, así como nos representa una prueba, nos va a permitir justamente fortalecer el lazo de la pareja si eso lo pasamos por el tamiz y si esa enfermedad, en lugar de tratarla como un intruso, la invitamos. Y ahora vamos a hablar luego, después que hablemos de los tres tipos, porque traigo para conversemos de tres tipos, de los tres tipos de enfermedad, la hacemos aliada. No es que vamos a estar esperando que venga la enfermedad, pero si llega, ¿cómo hacerla aliada en lugar de dejarla en el lugar de la enemiga o de la no nombrada, como decía? Porque eso es lo peor que podemos hacer con la enfermedad, dejarla como no nombrada, porque va a ir mellando la relación, va a ir mellando las posibilidades de, de encuentro y va a ir mellando toda la dinámica de la relación de pareja, ¿sí? Entonces, pasarla por ese tamiz de la comunicación, pasarla, nombrar la enfermedad, ver qué dinámicas son las que hay que modificar, tú hablaste del duelo, es muy importante, entonces, bueno, voy a hablar del duelo, me parece importante que hablemos del duelo en cada una. En la enfermedad aguda lo que tenemos que duelar sobre todo son los tiempos. Lo que teníamos previsto para esta semana no se va a poder hacer. Y tenemos que aceptar que no lo vamos a poder hacer para esta semana, para este mes, depende del tipo de enfermedad, y lo importante es saber cuál es, cómo funciona y de qué manera tenemos que actuar en este momento. Y lo podemos repactar, porque en este caso el duelo también nos va a permitir repactar para cuándo vamos a poder retomar los proyectos que en este momento no vamos a poder cumplir, si es posible retomarlos a futuro. Y lo que nos pasaría en este caso es que se fortalece, en lugar de debilitar, va a fortalecer profundamente el vínculo de la relación. Sin embargo, tenemos un segundo tipo de intruso entre los dos, que es cuando que sería ese residente no deseado o ese invasor permanente, ¿sí? Que sería más bien la enfermedad crónica, y es cuando la enfermedad, a diferencia de la enfermedad aguda, es una enfermedad que aparece y se mantiene de larga data o de larga duración, enfermedades crónicas o enfermedades que incluso pueden ser de por vida, que representan exacto. un desafío muchísimo, no sé si mayor, pero muy distinto, porque requieren el cambio no temporal, sino permanente de todo esto que estábamos hablando, ¿sí? Ya no viene a cambiar una planificación temporal de los acuerdos de la pareja, sino que va a marcar una nueva forma de funcionamiento de esta pareja, de la dinámica de la pareja. La enfermedad crónica es muy importante tener claro que no podemos desatenderla o no observarla, porque sí se va a convertir como un tercero, y tú lo traías como ejemplo, así como este amante oculto, porque el tercero no es un problema en la relación de pareja. El problema en las relaciones con terceros es que el tercero sea oculto. Eso es lo que es desleal y falta Exacto. de ética. Eh, Sí, digo, esa es porque otra cosa. aquí no estamos hablando de que los No, terceros sean un exacto, pero, problema. El problema es la no por eso lo claridad. porque en nuestro trabajo de desmoldar viene a traer esos conceptos, porque lo que transpolamos una figura, una posición, la transpolamos, le damos características o humanizamos, en este caso humanizamos, le damos las características de ese tercero, y por supuesto la función que va a cumplir ese perfecto, que ya en mi subconsciente lo estoy calificando como tal, me estoy dejando llevar por un colectivo o Uh -huh. incluso mis propias creencias culturales, individuales, etcétera, y estoy ya preformando ese concepto. Entonces, en esa línea de desmoldar que es para abajo acá, es traer esa cotidianidad. Por ejemplo, bueno, el trato. Hablamos de duelo. El duelo no es igual partes de la pareja, porque las cosas se afectan, no que se mueren, sino que las cosas no se mueren, sino se transforman. Uh -huh. En esa transformación, si bien es cierto, hay puntos en común, hay puntos que afectan exclusivamente a una de las partes, porque uno es el que padece y el otro se convierte en él. Y los duelos, de manera individual, son puntos distintos. Uno Uh -huh. pierde las, otro está perdiendo, ambos están perdiendo tiempo, Sí. pero en otras dimensiones. Entonces, un duelo dentro de la pareja no está
tan lineal como uno quisiera. No, mira, porque acá tengo unas opiniones que dicen, bueno, manual, dame un manual práctico, dice, es ahorita, todos queremos un manual práctico para resolver, dame útiles para resolver tal punto. Esa no es la realidad, o sea, y tenemos que sentarnos, utilizarnos en una individualidad de pareja, que tengamos la misma edad, seamos contemporáneos, tengamos los mismos gustos en el grupo de amistades. Ella tiene las características individuales, parte que aunque incluso compartan la misma mismo tipo de padecimiento de enfermedad, bien sectorio o crónico, son característicamente diferentes, como Sí. individual, como dentro de la pareja. Sí, sí, sí. Sí, ahí, hola, ahí no es, es muy importante que el duelo no es siempre el mismo, aunque estemos duelando por la misma situación. El duelo también es una condición particular y forma parte de lo que tenemos que hablar, cómo está viviendo cada uno la pérdida de aquello que tenemos a lo que tenemos que renunciar, o las dinámicas o los proyectos, los sueños a los que tenemos que renunciar como consecuencia de la aparición de la enfermedad, que es de lo que estamos hablando ahora, y en este caso, en punto particular de la enfermedad, como un residente, como un intruso permanente, que sería la enfermedad crónica. Por ejemplo, una persona con una diabetes, con una enfermedad, con artritis, con esclerosis múltiple, incluso transitando un cáncer, ¿sí? Un cáncer, una condición más grave, HIV, o sea, condiciones de larga data y permanente que requieren que toda la estructura, toda la dinámica de la pareja, enfermedades que además pueden venir desde antes de constituir la pareja, vamos a hablar cuando hablemos de los ciclos vitales de la pareja, inclusive, desde antes de constituir la pareja, o que pueden aparecer durante la pareja, que sería lo más difícil, que es sobre cual estamos poniendo el foco ahora. Porque si como pareja nos constituimos, armamos proyecto de vida, proyectamos a futuro, tenemos planificado un ideal de pareja e irrumpe este tercero al que estamos llamando hoy intruso, como sería en este caso la enfermedad crónica, que rompe con todos estos sueños, porque rompe, no verlo no es poder seguir adelante con los Sí, sueños, es no hacer el duelo necesario, exacto. no atender las necesidades de cada uno, es no poder redefinir esos proyectos y es pasarla muchísimo peor. Y es no atender adecuadamente, además, el tema de salud que está viviendo. Y dijiste algo importante, no es solo cada uno, es cómo estamos viviendo la enfermedad, porque la enfermedad no la tiene en una pareja el que padece, el que porta el diagnóstico. La enfermedad la tiene la pareja o la familia, porque Ambos, todo de alguna manera, y aquí entonces ya hablamos no solo del paciente designado, sino de la familia como cuidadora o de la pareja como cuidador, que también forma parte dentro de la dinámica del sistema que tiene que atender o que tiene que ser cuidado, también lo nombraremos si el tiempo nos da, dentro de la atención de la enfermedad. Entonces es el cuidado y volvemos a esto, lo fundamental es ir a comunicarnos, ¿no? Y cómo, vamos a ver ahora también, no, o lo otro que nombrabas, la gente quiere un manual, no hay un manual único y universal. Sí hay algunos pasos y vamos a ver ahora, justamente con estos tres terceros que hemos traído hoy, enfermedad aguda, crónica o mental, de cómo irlos haciendo un invitado, que sea un tercero, que no sea intruso, sino que sea un invitado a la relación y que sea mucho más amigable y que sea un aliado en lugar de ser un enemigo de la relación. Y ahí miría al tercero, justamente, que es el que llamé, bueno, un fantasma silencioso o ese intruso que es un fantasma al que no vemos, que aquí me voy a referir específicamente cuando en la pareja nos toca vivir o convivir con la enfermedad mental. ¿Ok? Que es una enfermedad, justo creo que la imagen de fantasma silencioso es bien clara, porque a diferencia de los dos ejemplos anteriores, en donde hablamos de enfermedad aguda o crónica, no es visible, no es observable, no es algo de lo que tenemos un diagnóstico que dice usted tiene esto, le pasa esto, y cuando lo hablamos o cuando vamos al médico nos va a dar un tratamiento paso a paso con posibles fechas y posibles soluciones u operaciones que van a tener salidas específicas.
A diferencia de esto, la enfermedad mental no tiene una prognosis tan sencilla, no tiene una forma tan sencilla de saber cómo va a evolucionar, de saber cuándo va a aparecer como un pico o una crisis de esta enfermedad, ¿sí? Vivir con depresión, por ejemplo, y cuando hablo de enfermedad mental no estoy hablando de una enfermedad que tiene que ser algo catastrófico, una psicosis, pero una depresión, ¿sí? O un estado de estrés crónico, Exacto, por ejemplo, que es algo súper cotidiano y con lo que vivimos hoy o con lo que viven hoy muchísimas personas, y es por no aceptar que estamos viviendo con una pareja con estrés crónico o con ataques de ansiedad, por ejemplo, estoy yéndome a lo más, no es sencillo, pero a lo menos nombrado, porque nos parece, total. calificamos o lo menospreciamos. No, Ujú, bueno, eso solo es un ataque de ansiedad, no lo vemos y ahí se nos instala ese tercero, ese fantasma silencioso entre la relación y nos va a ir mellando la relación de pareja y va a ir mellando las posibilidades de que esa relación sea una relación sana y exitosa, justamente, porque nos va a obstaculizar tanto como una enfermedad crónica o aguda el logro de metas, nos va a obstaculizar el logro de los proyectos vitales, va a interferir en el logro y no es la persona porque desea hacerlo, es exactamente esto de lo que venimos hablando, es otra forma de enfermedad y si no lo hablamos, si no lo nombramos, si no rediseñamos la dinámica de la pareja, estamos destinados a ser víctimas del silencio en el que nos hemos elegido sumir. Entonces hay que hablar de la enfermedad, ¿sí? Y es a donde quiero que vayamos luego, pero creo que hay otro punto por ahí de cómo hacer aliada a la enfermedad en la exactamente. pareja cuando aparece. Ajá. Sí, aquí me estaría hablando de ese fantasma silencioso, del dolor, del duelo, del hablarlo, de lo que dice, en la línea de salud, y tú metido en esa, trabajas en esa área directamente, encontramos en esos pseudos conceptos que el acompañamiento de para el paciente, pocas veces para el acompañante. Ujú, En la línea social, perdón, en la línea de salud, generalmente se da y está registrado y certificado es en las enfermedades mentales. Es donde se evidencia que haya un acompañamiento para los familiares. Pero en los otros tipos de enfermedades, justamente se ve la oferta e incluso la de atención o acompañamiento a los familiares con pacientes crónicas o agudas. ujú. Bien, en todas las enfermedades es indispensable que empecemos que tengamos claro que es fundamental el acompañamiento tanto al paciente como a todo el sistema de sostén del paciente diagnosticado, digámoslo así, ¿sí? Tanto en la enfermedad física como en la enfermedad mental. Porque si no, estamos cometiendo un terrible error. Bueno, tú lo has traído con el nombre de Sí, duelo. Todos tenemos que transitar un duelo. Quien no va a poder hacer en primera persona las acciones, como quien no va a poder cumplirlas porque su compañera, su compañero, su miembro familiar no está en disposición de acompañar esos proyectos. Entonces, todos tenemos que transitar el duelo, por una parte, y todos tenemos que ser cuidados, porque si no aparece el bueno, agotamiento. El paciente, cuando está sometido a una quimioterapia, tiene que ser cuidado. Hay un permiso, por ejemplo, una licencia laboral, y tiene que ser cuidado, pero quien lo acompaña también tiene que ser cuidado, porque si no, también va a haber un agotamiento, también va a haber una... Y lo mismo ocurre en la salud mental, que es cierto lo que traes, hay poca visibilidad de la necesidad de cuidar a ese ese cuidador, ¿sí? A ese cuidador que muchas veces es sí, justo lo que traía antes, es mucho más agotador por lo inestable, porque no hay una claridad en el funcionamiento de la enfermedad que me permita saber como, con más pronóstico cuál va a ser el paso a paso de lo que va a ir ocurriendo. Entonces yo no puedo saber, esta semana toca, no sé, aplicación de medicación y va a haber este bajón. En la enfermedad mental esto puede ocurrir en cualquier momento, vivir con cualquier padecimiento mental, ya lo decía antes, ¿no? Un ataque de ansiedad puede aparecer en cualquier momento, no lo vamos a poder controlar. Entonces, quien cuida está sometido a un nivel de demanda altísimo y el agotamiento es grandísimo. Eh,
igual primero tiene que estar bien claro y designado que es el cuidador y que la persona tiene esta enfermedad y necesita un acompañamiento, que no es que está haciendo las cosas porque no quiere o que no está Sí, comprometido con la pareja porque se aburrió, no, 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 no puede, tiene una condición que se lo impide. ¿Sí? O que le dificulta lograr acompañar como lo venía haciendo hasta ahora todos los acuerdos de la pareja. Y perdón, porque es muy importante, y quiere, porque si ese era su proyecto y sigue ahí es porque quiere. Entonces, ahí exacto, entra en juego algo fundamental y trabajo con todos mis pacientes, creo que exacto, todos dirían, esta es la palabra, hay que trabajar mucho la compasión, el acompañarnos, el saber, no puedes, pero hay que hacerlo con compasión, no, no, no autoflagelarnos, no, no pasar entonces al autocastigo, a la autocrítica porque no lo estoy pudiendo hacer. Hoy no puedes, bueno, va, exacto. es hasta donde podemos. Ujú. O sea, aquí lo veo en dos. Pero en lo que acabas de decir, en la autocompasión, la enfermedad como una oportunidad y no es un desafío, pero un desafío a no un desafío a tomar decisiones radicales o ¿cómo que llegó la enfermedad, no sé qué hacer y tomó decisiones sin razonar, sin pensar y entonces a la ligera. No, no. Ese desafío no es Ujú. que haya enfermedad. O sea, el Bien, desafío es a la calma, es que justamente es lo que pasa. a la introspección. Cuando aparece la enfermedad física, ya sea aguda, ya sea crónica o mental, lo primero que aparece es que aparece la vulnerabilidad. Lo que trae ese invitado, lo que trae es que nos hace vulnerables. Invitación. Y ese es el primer paso que tenemos que dar para convertir a ese tercero, que vamos, estamos pensando hoy como un tercero en la relación de pareja, pensados de la mirada de la pareja, que es la enfermedad, para convertirlo en un aliado, es traerlo, es invitarlo a dialogar. Y ese traerlo implica que traemos la vulnerabilidad a la mesa, traemos la vulnerabilidad de todos los que estamos en este diálogo. Es mi vulnerabilidad la que está puesta Claro. en juego cuando yo acepto que lo que estoy haciendo con mi pareja es dialogar desde el hecho de que estamos transitando una enfermedad y de cómo lo vamos a hacer juntos. Porque esta vulnerabilidad la compartimos, los dos estamos siendo sí, atacados de alguna manera por un elemento externo. Por eso traía lo que hablamos en el encuentro anterior. Son los factores externos que no podemos controlar. Y esto es uno de ellos. No lo vamos a poder controlar. Podemos empezar a conversarlo para que no nos siga atacando de imprevisto, para poder accionar y Sí, cuidarnos más. Ujú. esa vulnerabilidad, ¿ok? No atendida nos lleva a aspectos negativos. Cuando lo vemos como un desafío, ese tercero como un problema, ¿ok? Entonces, Ujú. pero esa vulnerabilidad que no, en mi opinión, da mucho miedo, obviamente, te sientes expuesto en tus emociones, en tus proyectos personales y te pone a prueba. Hasta estabas tú comprometido conscientemente en el proyecto de vida común. Entonces eso es algo muy personal que se pone, que salta al tablero de juego. Y acá yo coloqué que esa unidad, y va de la mano con lo que estamos conversando, que se genera un ambiente hostil por Sí, temor a la vulnerabilidad. La tolerancia extrema, o sea, yo tengo de parte y parte, la tolerancia extrema bien del vencedor o del paciente, dice que no está bien atendido y va a esa tolerancia él o cuidador que todo es ese paciente o ese enfermo o ese compañero diciendo un diagnóstico determinado, sin medir la posibilidad o mi capacidad de dar, digo que sí, y eso va de la mano a convertirse en lo que es el verdugo y en estos aspectos ujú, negativos. ujú. Eso sería lo Acá negativo. Ujú. lo negativo o sea, lo negativo por clasificarlo, pero yo siempre veo que todo lo que aflora son oportunidades. Ujú, ujú. Sí, buenísimo ahí el aporte, André, gracias. Este, ahí nos dicen, buenísimo tomar el tema de la vulnerabilidad y la autonomía dentro de mi propia dependencia. Bien,
Sí, y estos serían los aspectos negativos que nos trae, o los desafíos. Yo más que aspectos negativos creo que lo tomaría como desafíos. Los desafíos que nos representa la aparición de la enfermedad en el curso del Eso, desarrollo de la relación de pareja y del deseo de construir una relación claro. de pareja sana. Y aquí viene yo me atrevería a avanzar acá, Obdulia, justo con esto. La relación no totalmente, ya no va a ser la misma relación porque no somos los mismos miembros, ya que Claro. hay un tercero que no nos está uniendo, nos El- puede querer separar. Entonces ahí viene la pregunta maravillosa, bueno, volvemos a elegir. Y si nos volvemos a elegir o si nos seguimos eligiendo ante esta decisión de sentarnos a la mesa, de traer este tercero y de mostrarnos vulnerables, entonces aquí tendríamos que hacer un paso a paso primario, ¿sí? Compartir la y vamos vulnerabilidad, a... compartir esa vulnerabilidad y convertirla no en una debilidad, sino en un puente, en un puente que nos conecta, que nos une, que nos permite ver qué nos está pasando a cada uno. Y aquí traigo lo del duelo que traías antes. ¿Qué me pasa a mí desde mi lugar, siendo el paciente o el acompañante, el cuidador? ¿Qué te pasa a ti siendo paciente o cuidador? ¿Qué queremos armar como pareja si nos volvemos si decidimos seguir juntos este proceso, ¿sí? Y eso fortalece un montón la relación. Digo, ahí ese es un momento decisivo, totalmente, que responde a esa pregunta que trae Edwin. Eh, Exacto, aquí yo... reconocer esa enfermedad como un tercero, sobre todo reconocer esa enfermedad como un tercero, y aquí me voy a salir de la metáfora que trajimos, porque ya no es reconocerlo como un tercero en términos de una persona que elegimos, porque no lo elegimos, sino reconocerlo como un tercero que apareció y que requiere la atención que todo otro requiere, que en el caso de una enfermedad requiere una revisión médica, requiere un conocimiento de qué tipo de enfermedad estamos hablando, requiere un conocimiento de las características que manda, ¿sí? Requiere saber exactamente cómo tenemos que actuar, qué rutinas tenemos que modificar, de qué manera tenemos que actuar ante esa enfermedad ahora nosotros como pareja y como individuos, cada uno frente a ella, qué desaparece, qué incluimos en nuestra rutina, ¿sí? Con lo cual nos lleva al siguiente punto, que es fortalecer la comunicación. Tenemos que, en ese puente que abrió la vulnerabilidad, lo que aparece es la posibilidad de hacer muchísimo más fuerte, sólida, nuestra comunicación. Y en ese proceso de fortalecimiento de la comunicación vamos a poder aprender a compartir desde un poner límites sanos y desde que esos límites sean redefinidos, porque a lo mejor lo que antes quería, lo que antes me gustaba, hoy no puedo y tengo que poder decirlo de Claro. mi lado, o tengo que poder respetarlo desde lo que tú me impongas como límite nuevo ahora. Y en ese proceso llegó el quinto paso, que sería fundamental. Tenemos que llegar, después que somos vulnerables, que reconocemos cuál es la enfermedad que nos demanda, que hemos entrado en un proceso de comunicación profundo, que hemos redefinido nuestros límites, vamos a poder empezar nuevamente, porque respondimos a esta pregunta, que nos elegimos nuevamente como pareja y con esta realidad, a desarrollar una nueva intimidad, un nuevo nosotros, Claro. un nuevo lo común, una nueva definición de lo común entre nosotros dos, que tiene que ver no con lo que eran nuestros sueños, sino lo que son nuestros deseos dentro del marco de nuestras posibilidades hoy con esta realidad en la que estamos. Entonces no hay un manual, pero hay ciertas Tengo cosas todo que... lo que... Sí, sí, son áridas y son puntos que usarlo. Entonces, partiendo desde la encuesta de Euge, y como tú has expuesto todo, como romantizando todo esto, yo diría que enfermedad, y sigo con mi misma apertura de oportunidad, tú lo ves como un desafío y oportunidad, un cambio, romantizándolo, realmente, o sea, volver a elegir a esa pareja, aceptación de votos. Entonces, de votos, no como volvemos a esa cotidianidad de yo cumplo 5 años de casada y voy a hacer una renovación y todo qué bonito, y lo que hago es un adorno social, una exposición social pública de redes sociales para lo que sea, pero una renovación de votos de corazón, de sentimientos, de pasiones, de proyectos, de ideas, o sea, es volverme a casar con esa persona Uh -huh. de una conciencia de la actualidad. Eso no quiere decir ni que lo ame más ni que lo ame menos, sino que en este momento de nuestra vida cambió al ese sí que nos dimos hace X cantidad de tiempo.
Ujú, Entonces, ujú. la enfermedad es renovación, y si lo vemos así, con la enfermedad de renovación de votos, no tenemos que obligarnos a hacer un replanteamiento social o estructura, esto sí, esto no. Si yo tomo esa enfermedad como tal, ya hay una predisposición natural a ponerme de acuerdo con esa persona a renegociar, a ver la empatía, porque lo estoy viendo con ojos de amor, de continuidad, y no lo estoy viendo que bueno o malo, me queda, no me queda, me conviene o no me conviene. Entonces, ver la enfermedad como una de renovación de votos es una manera humanizada, romantizada, si se quiere, la veo muy realista. ¿Qué Sí, opinas? yo igual ahí tendría mucho cuidado, ¿no? Con volver a la pregunta. Sí, Euge, creo que también aquí entrarían las adicciones. Hay ciertas características particulares que hay que tener mucho en cuenta, que es que ahí sí hace falta, siempre, ¿no? En la enfermedad, en cualquier enfermedad también haría falta, la adicción como condición también, en el consumo problemático. Eh, pero ahí además yo incluiría, Obdulia, con lo que tú traes, me viene a la mente, que además de que sí, porque dijiste un par de veces romantizada, y es cierto, es un poco romantizada la idea. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que planteárnoslo desde un lugar más concretizado, sería el opuesto, no lo sé, más, no, no sería concretizado, sería más Realista. encarnado, más concientizado que romantizado. Porque la pregunta no es, quiero hacerlo porque es el amor de mi vida, quiero hacerlo porque estoy dispuesto a asumir este desafío, quiero hacerlo porque la persona que quiero, sí, deseo, quiero compartir, pero sabiendo que es un proceso que muchas veces va a implicar, sí, y no es lo mismo acompañar una gripe y pasar el duelo de una gripe que nos puede molestar muchísimo, o no sé, alguna enfermedad un poquito más larga pero aguda, que acompañar, no sé, una depresión severa, por ejemplo, ¿sí? Claro, Eh, claro. pero para eso tenemos que sentarnos y también sacarle lo romántico un poquito, o entender que lo romántico no es solo lo que nos tiene que llevar como una obligación, sino que tenemos que hacer una elección también bien centrado en nosotros, que tiene que ver con esto que decíamos del cuidado del cuidador. Entonces, ahí está clarísimo, tenemos que identificar ante qué estamos, ¿sí? O sea, los disparadores de esa situación, de la situación en la que estamos, los disparadores incluso de las condiciones de esta enfermedad, lo que la puede reactivar, lo que la puede producir, lo que la puede mantener, lo que me va a demandar a mí, pensar en el plan de acción, cómo vamos a tener que actuar frente a eso y tener claro cuáles son los cuidados de todo el sistema, del paciente Sí. designado o del paciente diagnosticado y del cuidador. O sea, yo como pareja, si somos dos, yo como pareja, ¿qué voy a hacer con mi pareja? ¿Cómo voy a acompañar este proceso? Y ahí sí, y vuelvo a los puntos que decíamos antes, me parece que es fundamental repasar esos 5 pasos como idea, como propuesta, porque aquí estamos desmoldando. La idea es salir del molde de que la enfermedad vino, invadió, es convertirla en un aliado. Por eso estamos desmoldando aquí. Y no es que lo compren, es que pensemos en eso, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Eh, Exacto. a ver, aquí Mariale, escuchando, es un tema complejo. Mi esposo y yo hemos vivido en este trío toda nuestra relación prácticamente. Bueno, y es eso, es que aceptar, vivimos en un trío y cómo incorporamos a ese tercero sin pelearnos, porque decir, nunca más o lo eliminamos, no, si tenemos aquí la Exacto. enfermedad que sea, Está ¿cómo bien. la vamos a vivir para repactar, para que no vuelva a ser es frustrante, pero para que no vuelva a ser ese dolor como si me hubieras vuelto a traicionar, porque ya entiendo que no eres tú, que es ese tercero que vuelve a aparecer o que vuelve a hacernos esto y cómo lo vamos a enfrentar y al volver a armar un bloque, que seguro es lo que va ocurriendo, ¿sí? Sí, ahí queda algo en el aire, y me gustaría traerlo porque bueno, nosotros estamos hablando de las enfermedades, Mm, como sí, una patología, una enfermedad, ¿qué te puedo decir? Diabetes, una cáncer, etcétera. Esas obviamente son complicadas, de alguna manera podríamos decir como tradicionales o aceptadas socialmente, mejor dicho. ¿Qué pasa con las adicciones? ¿Qué pasa si mm, un poco sí, lo en la que parte traía yo. mental, pero si estoy con un alcohólico, si estoy con un adicto a las drogas, con un Sí, mitómano, con un fructómano, las adicciones, ¿cómo, sí, la cómo conducta adictiva. esa parte? Ujú. Y la Ok, otra parte es como cuando el esquema, paciente digo, les yo le ayuda.
Yo lo Mete la pienso. que sea. Bien, hoy no vamos a hablar de entrar a ver cómo se trata un consumo problemático o una conducta adictiva, porque podemos hacer un tercer ciclo de adicciones y traeríamos a alguien un poquito más experto que yo, Exacto. porque aunque tengo una idea. Pero en este caso, de lo que estamos hablando, me parece importantísimo, sí, hablarlo. Hemos hablado de las enfermedades agudas, de las enfermedades crónicas y de la enfermedad mental como un tercero que entra en la relación de pareja y que demanda repensar la relación. Aquí María le volvió a traer, y lo dijimos al principio, ¿qué pasa si ese tercero está desde el principio? También hay que tomar la lección desde el principio. Si yo voy a unirme con alguien que ya tiene esa condición, ¿sí? Y muchas veces también sucede, sí, está desde el principio y lo acepto. Puedo conocer a alguien que tiene una condición, una diabetes, un HIV, un tratamiento permanente y lo tomo y vivo con esa persona y Exacto. aceptamos. Somos una pareja cero discordante, somos una pareja con alguien con un tratamiento crónico y lo vamos a acompañar. Exacto. También se puede. Pero ¿qué pasa cuando esto viene de antes o aparece y se trata de una conducta adictiva o de adicción? Bueno, yo creo que el esquema del que hemos hablado hoy aplica exactamente igual. Es un tercero que aparece. La diferencia, ¿sí? Es que aquí tiene que haber una implicancia distinta del paciente designado o de la persona a la que llamamos adicta, ¿sí? O de la persona que tiene ese consumo problemático, porque tiene que haber un proceso previo de toma de conciencia de que eso está presente. Una vez que eso sucede, empieza todo el proceso de tratamiento. Es decir, hay un pre, en todo caso, para poder O encontrar sea, que ese siempre. tercero está allí. Pero después es lo mismo, vamos a afrontar esto, vamos a trabajar con esto, y en ese proceso vamos a poder como pareja reconstruir la relación haciendo frente a ese tercero que no queremos, que en este caso no vamos a vivir con él de la manera en la que aparece la adicción cuando está activa. Vamos a vivir con él en un adicto rehabilitado, por ejemplo, desde el cómo se reestructura nuestra vida, que sería otra cosa que rompe completamente un esquema. Por ejemplo, cómo se vive en la casa de una persona rehabilitada, en donde no tiene que haber alcohol y la pareja tiene que entender que una fiesta es sin alcohol, por ejemplo. O que no es, bueno, tú córrete para allá que yo voy a fumar aquí escondidita en el balcón. No, no estás ayudando, estás siendo parte del problema, por ejemplo, ¿sí? Bueno, pero eso es otro tema mucho más Sí, sí. complejo, pero como esquema creo que va por ahí. Ujú. Sí. Pero el esquema yo rescato que por lo que las dudas que surgen, que, o sea, que estaban y que han surgido a raíz de esto y que obviamente quieren más sobre el tema, es lo Ujú. que estamos conversando. Sí, Recogiendo, traigo porque hubo un comentario a mí que lo dejé pasar, de la adicción tiene que verse como una enfermedad y no como algo, no como un meteorito que cayó, no, no, no. ¿Qué pasa con las adicciones? Que las adicciones no se hablan. ¿Qué pasa también con las otras enfermedades? Que dentro de como le decimos que hay una linealidad, porque vamos a hay una persona diabética que es lo más dentro de la familia o de mi pareja, no lo hablamos, hablamos en consecuencia de, y entonces no hay, o sea, esa diferencia de que de esto, si esto no se habla, no es tan cierto, porque hay un tema de adicción que no es tan evidente de una patología que tampoco se habla. Entonces, esa diferencia es mental, esa diferencia es social, pero en la realidad, en el tratamiento, esas realmente no existen. Como tú lo acabas de decir, las exactamente las mismas, aunque no hay un manual, okay, no hay un manual para atender una enfermedad más general, pero sí una condición, condiciones como médico para reconocerlo. sí. Como médico yo reconozco una como enfermedad, Sí, sí, hago igual una aquí no estamos distinción hablando de cómo aparte. atender la enfermedad, sino de cómo afrontarlo como pareja cuando aparece. Quien va a atender la enfermedad es el área médica, quien va a atender si la enfermedad es mental es el área de la salud mental. Lo que aquí estamos hablando es qué hacemos como pareja, cómo como Lo que pareja, corresponde. para que la gente lo tenga claro otra vez, cómo hacemos como pareja cuando nos aparece ese tercero. Y justo entre los pasos que hablábamos arriba es hablar mucho e ir a ver qué vamos a hacer con esta enfermedad ahora que está entre nosotros, Exacto, justamente. Y con la adicción también. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo que pasa es que previamente hay que tener claridad de que existe conciencia de enfermedad, se llama. Y yo creo que es muy importante, no exacto. lo quiero dejar de decir en voz alta porque después esto no se lee.
que esta misma persona que nos contó que apareció el diagnóstico durante su relación y con su pareja lo sostienen y lo hace y la acompaña todo el tiempo. Actualmente hablaron de si la acompañaría o no, si la enfermedad hubiera estado antes. En principio le dijo que quizás no y le dolió mucho. También comparte que la relación, si bien cambió mucho, ha cambiado, y también el amor, que sigue habiendo, pero está muy bien. Y lo que sobre todo me parece más bello, que tiene que ver con todo este desarrollo a partir de aquella pregunta, es que ella sigue sabiendo que la elige cada día, o sea, que se eligen cada día, o sea, que sí ocurre. Podemos Exacto, transitarlo, es doloroso. Tiene que haber un duelo, y ese duelo puede ser incluso un duelo que aparece, porque lo que hablamos que el duelo no es porque aparezca la enfermedad, el duelo es por lo que perdemos cada vez que la enfermedad se manifiesta. Con una enfermedad aguda es en el momento que aparece, con una enfermedad crónica es cada vez que se manifiesta, con la enfermedad mental es cada vez que tiene una reincidencia. Entonces, cada vez que aparece hay un duelo, porque hay un duelo con lo que dejamos de poder hacer, con el ver que vuelve a entorpecernos la rutina tal como la vamos viviendo. Hay un duelo porque se pierde la esperanza o la expectativa de decir ya lo superamos, ¿sí? Pero lo hermoso es que, bueno, volvemos a decir aquí estamos, volvemos a seguir, y que, bueno, no lo dije antes, o lo había compartido un poquito cuando hablaba de la enfermedad aguda. Lo que pasa después que pasamos cada uno de estos eventos es que la relación, hablando de la relación de pareja, cada vez se va haciendo un poquito más sólida, más fuerte. No quiere decir que duela menos o que nos importe menos, pero que la consolidación de la relación va ocurriendo cada vez con más fortaleza. Pasando por todo esto que fuimos hablando, la comunicación, en nombrarlo, hablar, sí, todo eso. Reforzando siempre el tema, si el tema de la comunicación va a estar presente en todo lo que son temas de pareja, o sea, la base es la comunicación. Entonces es importante, con el segmento anterior, es importante tener esa comunicación y ir superándose a sí mismo en los niveles de, o sea, los temas sensibles, temas no tan sensibles, cómo reacomodar incluso nuestro verbo a esa situación, porque no te, o sea, vulnerable, entonces no te puedo hablar con el mismo, la misma fuerza, el mismo entusiasmo, y aquí es donde aparece la esperanza y la tolerancia como fantasma. Entonces, no visto la esperanza que la traspolamos cuando no hablamos, cuando estamos en ese silencio, en ese dolor, cuando nos sentimos vulnerables y en qué hacer y no compartir. Entonces, esa esperanza que me doy de manera unilateral, esperanza que aporto de manera unilateral porque yo creo eso, porque yo cualquier cosa, y se convierte en más perturbador en el estrés. Sí, sí. Sí, yo creo que ahí tenemos que, yo volvería a lo que ya hablamos, o sea, para poder convertir este intruso entre los dos, tenemos que pasar a la comunicación, tenemos que nombrarlo, tenemos que conocerlo, tenemos que sentarnos en la mesa con él, tenemos que hacernos vulnerables. Vuelvo a recapitular todo. Quizás yo creo que hablaría ahora de las etapas, pero me parece que no hay tiempo como para profundizar, ¿no? Porque teníamos también pensado, tenía la idea de hablar de cada una de las etapas de la relación, pero me parece que va a ser como muy largo. Yo creo que hablaría, me queda una cosa que voy a contar, que voy a compartir, pero volvería a esto, a hablarlo, a sentarme vulnerable contigo, a escuchar lo que te pasa a ti, a compartir nuestros duelos, a poder pensar nuevos planes y estrategias de acción, a dialogar y a plantearnos la estrategia, y sobre todo a replantear la nueva intimidad que vamos a construir, ese nuevo nosotros. Porque si la pregunta empieza por si nos volvemos a elegir o si seguimos, y hay que hacerlo muy sinceramente, si lo hacemos, tiene que haber un nuevo nosotros. Yo incluso algo que me quedó, perdón, en toda la conversación, porque decíamos, cuando esto sucede, cuando aparece la enfermedad. Y yo ahora lo que quiero compartir, porque esto no sucede cuando aparece la enfermedad. Esto en realidad en la relación de pareja está sucediendo permanentemente. Esto sucede cuando cualquier proyecto se cae. Yo traía todos los temas que hablamos en el vivo anterior. Esto sucede cuando un proyecto no funciona o cuando un proyecto se termina. ¿Qué hacemos ahora? Nos volvemos a elegir para otro proyecto. Esto sucede cuando nos llevamos mal con nuestra familia o cuando está funcionando todo muy bien. Esto sucede cuando pasamos cualquier cambio en el ciclo vital de la pareja. Siempre estamos permanentemente, siempre estamos no,
Sería sanísimo. Si hay un semillero posible es este, pensar que permanentemente tenemos que estar pensando en cuánto podemos volver a sentarnos con nuestra pareja para renegociar, para replantearnos, para pensarme yo quiero seguir aquí y cómo quiero seguir para actualizar esta relación de la manera que me siga siendo más sana a mí y a quienes están implicados en la relación para llevarla de la manera más sana posible. Yo quería, para antes de No, cerrar, porque ya estamos en tiempo, pero el último sí, invitado, sí. el último invitado, que no es el más lindo, el más feo, el más doloroso quizá, pero no quería dejar de nombrarlo, que es ese del No adiós, es cuando la enfermedad es terminal, ¿sí? Porque esa sí, sí. mucho menos la pensamos. Y es cuando la enfermedad, no importa de qué tipo, ya nos anuncia que no hay nada más que hacer, ¿no? Y ahí sí que hay un tema Claro. que exacerba todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Exacerba la vulnerabilidad, exacerba la fragilidad en ese momento de conexión para la comunicación, ¿sí? Eh, y exacerba el que no va a haber una nueva intimidad, sino que tenemos que disfrutar la intimidad que armemos hoy, porque mañana no sabemos cuándo más va a haber, No ¿no? sabe. Entonces nos lleva como a tres momentos, como mucho más de presencia, ese último intruso, y que sería, en ese caso, para que la relación sea sana mientras pueda ser, es pasar más bien a una honestidad radical, a ser mucho más honesto, a ser mucho más franco, a ser mucho más claro, a redefinir el amor. Ya no es redefinir qué vamos a hacer como pareja, sino redefinir qué es el amor, qué es lo que nos tiene unidos, por qué estoy contigo en este proceso final, ¿sí? Y a pasar de un pensar un nosotros a pensar un nosotros a futuro, un qué queremos, a poder permitirnos una entrega y una presencia en el hoy, que sería el ladrón del amor, Aquí que en sería esto, uh-huh, que hay. Ahí lo sacaríamos a Eugenia y lo cambiamos de rol, y en vez de que sea un ladrón del amor, sería el que nos avisa que se ve el amor para que no nos lo robe y lo podamos vivir hasta su último minuto. Para poder vivir intensamente tenemos que ser radicales con la honestidad, clarísimos con la definición del amor que tenemos y potentes en la entrega presente en la relación mientras esté viva, mientras exista, ¿sí? es Bueno, porque va a válido, venir un momento muy duro. claro, por supuesto. Y en esto de la comunicación, la conversación incómoda, yo lo visualizo o lo exteriorizo, mejor dicho, que podemos pensar que es una incómoda, pero, o sea, mente tengo vamos suponiendo que yo sea el cuidador, el paciente o el portador de diagnóstico y la enfermedad. Es ese trío Ujú. en la mesa es depresión, no de incomodidad. Entonces, cuando yo la enfrento, cuando la asumo, cuando fluye en su realidad, es el reconocimiento, porque esa habilidad permito que la reconozcan, igualmente estoy viendo la vulnerabilidad del otro, porque no es que yo soy el único vulnerable en esta situación. Ambos estamos en una vulnerabilidad de diferentes ángulos, pero estamos vulnerables. Entonces, en lo que nosotros podíamos pensar que es una conversación, resulta siendo una oportunidad de reconciliación, de replanteamiento, de reconocimiento, y una parte que tampoco se conversa mucho, que es la nueva intimidad a partir del reconocimiento de esa enfermedad entre los dos. Totalmente, totalmente. Es así. Bueno, Y ya podemos hablar de la enfermedad en los ciclos de la relación. pero yo creo que no nos va a dar mucho tiempo, Obdulia, porque estamos ahí con el tiempo, ya estamos en el tiempo. Sí, nada más. Sí, ¿Quieres que nos nombremos? pero pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Bueno, vamos a hablar de los ciclos entonces. Bueno, nada, yo creo que lo importante es ver qué es lo que tenemos para hablar de los... Espérame que busco aquí yo mi apunte. Yo digo que acá lo que sacamos, por decir,
Ya que se me activó algo acá, ya va, espérate un segundito. Listo. Que tenemos la honestidad radical, no ser radicalmente honestos, simplemente honestos. ¿Está ok? De- en la redefinición del amor, en ese amor, más que el amor es el reconocimiento de la pareja. Sí, No, que como estás congelado. Y la tercera es la paciencia en las partes de empatía, de acuerdos. sí. Sí, bueno, básicamente creo que es pensar como que nos va a afectar. Yo creo que más bien, porque estoy aquí como pensándome, más bien es pensar cómo nos va a afectar de manera distinta según el ciclo en el que estemos de la relación. Que además también se queda sostenido. Exacto. Sí, sí, Mariale, es que me quedé pensando aquí en esto, Acá, porque es importante. Más es pensar qué pasa en cada etapa de la relación. Y creo que aquí, ahora, después de lo que hemos hablado hoy, de todo lo que hemos hablado hoy, más importante es pensar que en cada ciclo nos va a afectar de manera muy distinta. Es decir, no es lo mismo que esa enfermedad aparezca en el ciclo del noviazgo o del inicio de la relación, en esa etapa de enamoramiento, porque la aparición de la enfermedad, del tipo que sea, va a ser una prueba de fuego. O sea, va a ser una prueba que nos va a plantear realmente si es posible o no es posible para nosotros sostener esta relación. Pasar esto ese sería tipo una de... cosa, asumir una relación con una complejidad altísima, es decir, estamos como una pareja listos para enfrentar desafíos altísimos. Si esto aparece en un ciclo más bien como de matrimonio joven o de los primeros años de la consolidación de la pareja, bueno, va a alterar los planes. Es un momento como muy duro porque lo que nos va a hacer es desafiar todos los planes. Es la etapa en la que tenemos planteado en general, en términos generales, como todos los proyectos, ¿no? De lo que queremos que sea nuestra pareja, de lo que queremos que sea, de cómo proyectamos nuestra familia. Y va a alterar, va a venir a alterar esos planes, nos va a requerir redefinir esos planes. Si no lo hacemos, va a ser muy difícil continuar con la relación de pareja, Va a ser el porque vamos a pretender seguir adelante. Bueno, aquí hay que volver a ver todo lo que hablábamos arriba. Si seguimos como si nada, va a ser imposible. O sea, va a ser una relación en la que estamos viendo con un tercero, como lo definíamos arriba, como un intruso, en lugar de como un aliado o como un exacto. invitado. Entonces hay que incluirlo para justamente poder readaptar, redefinir una nueva normalidad o una nueva relación de pareja que realmente no sea funcional. Sí. Y esto aparece en una etapa más avanzada, en donde ya hemos constituido familia, en donde ya estamos en una etapa de cuidado de la relación, de consolidación, de si hay hijos, de crianza de los hijos, si no, de consolidación o de disfrute de los proyectos, produce un estrés inmenso, un estrés muy alto y produce un quiebre muy importante. Ahí quizás sería donde el duelo, que es lo que hemos venido hablando, va a presentarse de manera mucho más alta, es decir, es donde la pérdida es más alta, porque es donde estamos poniendo, es donde tenemos la mayor carga de logro en juego y es donde tenemos mayor cantidad de pérdida posible en esa etapa de la relación. Transitar esto, pasar por las etapas de las que hablábamos antes, poder hablarlo, poder nombrar la enfermedad del tipo que sea, crónica, aguda, mental, adicciones, incluso terminal, nos llevaría justamente a poder mantener viva la relación, la conexión de pareja. Es quizá el momento más difícil, ¿sí? Este tipo Claro. este tipo de crisis o la crisis en esta etapa es lo más difícil porque es donde más está en juego, donde más habituada está la pareja a funcionar de una manera y donde mucho más resistentes somos a modificar la forma en la que vivimos. ¿Bien? Pero bueno, nos va a poder mantener viva esa conexión de pareja y Claro. si se logra, también se logra un refresh, una pareja, bueno, maravillosa. Y en la última Exacto. etapa, en la etapa de últimos años de la vida o de una pareja ya consolidada, ya con sus logros, ya de redescubrimiento, o cuando los hijos se han ido, para quienes tienen hijos, para las parejas con familia, hay una sensación de pérdida, de frustración y de robo de la libertad. ¿Sí? En esa etapa de hijos fuera de la casa o de etapa de jubilación, es de robo de la libertad porque existe, y aquí esto que tú traías de lo social, existe esa idea de me roban mi tiempo, al que tanto soñé que podía llegar para estar feliz y tranquilo y me meten esta enfermedad, ¿no? Este tercero viene a ser como ese ladrón de la libertad. Y tampoco lo que hay que hacer es Exacto. hablarlo, es transitarlo. Es el momento en el que quizá es más fácil acompañarnos como pareja porque hay más capacidad empática porque hay menos
que perder, ya lo logramos, ya lo tenemos, pero hay mucha sensación de robo. Lo que tenemos es que poder pasar por todas estas etapas, acompañarnos y redefinir cómo sí vamos a disfrutar y a vivir todo esto que hemos podido construir juntos, que hemos podido lograr como pareja a lo largo de todos estos años y bueno, y poder seguir adelante el tiempo que nos quede. Y lo que traías, Mariale, justamente, lo que nos quede, y si estamos ante la presencia de este intruso, como lo puede ser la enfermedad terminal, también acompañar a la persona, yo me va a no ser, acompañar a la persona sabiendo que ya se va, es un proceso muy difícil, pero es hermoso, porque no hacerlo genera muchísimas más sensaciones de abandono que haberlo hecho. Porque Claro. si ya lo sabemos y si ya la enfermedad terminal está presente y si ya la muerte es inminente, que nunca sabemos si nos queda un día 10 o 20, eso es una cosa de telenovela, pero bueno, si sabemos que la muerte está rondando, hablar de ella alivia mucho tanto a la persona que se va para poder hacerlo sin culpas, sin resentimiento, sin la sensación de estar abandonando a la otra persona, como para quien se queda sin quedar con esa sensación de haber sido abandonado, de haber sido descuidado, de ahora quedarse solo porque la otra persona no se ocupó de ella, ¿sí? Entonces es mucho más sano y saludable, y aquí yo voy a compartir algo. Hice escenas de psicodrama en donde se despidieron personas que se iban, de quienes quedaban, y la despedida fue hermosa y todavía la persona que quedó lo Sí, recuerda y lo vive con afecto, porque después de eso pudieron hacer esas despedidas en vida antes de que de que alguna sí, hay que, lo que estuvimos conversando, y estuve hablando con otras personas para, como te había comentado, creo que al principio, personas que transitaron por situaciones de complicadas, algunas de esas parejas ya no están en este plano y les alimenta, y en lo personal me sensibiliza mucho porque son, o sea, queridas para mí, y que partir pues, y vi cómo esas estructuras en algunos casos terminaron separadas parejas en matrimonio, cada quien por su lado, eran sus historias de vida, y en otros casos ya que fue la separación física lo que rompió esa continuidad de relación. Y recogiendo las preguntas que ellos pudieron, en líneas siempre pregunta en el manual, creo que te lo decía al principio, manual, mira, ustedes van a dar consejos no, no vamos a dar manual porque no igual existe. ya les dimos todos los Vamos pasos, si a quieren, clarificar. ya todos los pasos que podemos pensar que nos ayudan a generar un semillero para cuidar una relación están dichos allá. Para una relación, para Exacto. cuidarla, para afrontar la enfermedad, para invitarla como un aliado y no como un enemigo, ya está. Manual no existe en la vida. Eh, Es más, quien ofrezca manual cuenta de está que vendiendo humo. sí, totalmente. Humo. ¿Cómo hago para darme cuenta si estoy siendo utilizado en la enfermedad? ¿Cómo no te escuché, Obdulia? Se cortó. ¿Cómo hago cuenta que estoy siendo utilizado de la enfermedad? No entiendo la pregunta. Que soy víctima. Soy cuidador y estoy siendo el sometido, la víctima. El enfermo es otro, pero yo soy porque ese enfermo este, está en su padecimiento, que es único, él solo es el que está sufriendo, ve sola Ok. y no está A viendo ver, el creo acompañamiento de la entender la persona. pregunta. Alguien que es acompañante o es cuidador se siente manipulado por el paciente diagnosticado. Vuelvo a los pasos, a lo que hablábamos. Hay que sentarse, hay que hablar de la enfermedad, hay que hablar lo que la enfermedad necesita, hay que ser honesto con lo que a cada uno nos está pasando, porque quien El, padece en una enfermedad no es la persona diagnosticada. Quien necesita ser cuidado es el paciente y el cuidador. Si somos pareja, y aquí
vuelvo a circunscribirnos, porque si no nos abrimos a un tema que no es nuestro tema. En la pareja, y para cuidar la pareja, si somos pareja y hay alguien con un diagnóstico, y tenemos que sentarnos, hablar del diagnóstico, como qué requiere de ti, qué requiere de mí, qué tengo que hacer, qué requiere tu cuidado como persona diagnosticada y qué requiere mi cuidado como cuidador y acompañante de este proceso. ¿Qué vamos a hacer como pareja? ¿Qué no vamos a hacer? Entonces, si yo siento que algo de lo que está pasando está fuera del marco de lo que hay que hacer y me estoy sintiendo manipulado y siento eso y lo sigo sintiendo, lo que está faltando es sentarnos a hablar y a decir, yo siento que esto no es lo que necesitamos, a mí me parece que falta está por acá. sucediendo. Primero falta información, con la información de lo que requiere esa enfermedad. Aquí sí estamos hablando, porque hablamos de las tres, si estamos hablando de enfermedades físicas, crónicos agudas, esto. Si estamos hablando de enfermedad mental, incluso acompañarse más, ir a consultas psicológicas o psiquiátricas que le den más información porque son mucho más inciertas, ya lo hablamos arriba, así que hay que ver arriba, más antes en el vivo, de qué pasa con la enfermedad mental, que es mucho más variable, mucho más imprevista. Entonces no es una depresión, por ejemplo, no es una manipulación, que un día no puedo pararme a hacer la comida y al día siguiente estoy saliendo a caminar con amigos. Sí, eso puede pasar, no te está manipulando, es que no te quiere, no puede hacer la comida un día. Exacto. ¿Sí? Y bueno, ya para cerrar, porque estamos ya sobre ahora, Sí. recoger partiendo de que la enfermedad, tú bien lo dices, la enfermedad como un tercio es transforma la dinámica, o sea, tener claro esa premisa. Claro, esa premisa, ya lo demás es darse la oportunidad, que la enfermedad se la redundancia, una oportunidad de crecimiento, de fortalecimiento, Obdulia, si de quieres conocernos a nosotros. yo lo hago porque se corta mucho tu audio. Sí, Como recapitulando, entonces hoy hablamos de la enfermedad como un tercero entre los dos, en este ciclo de parejas, justamente un espacio para desmoldar las relaciones de pareja, y hoy estamos hablando de este tema. Lo que hicimos fue pensar en la enfermedad como este tercero, cómo invade la relación, tanto la enfermedad crónica como la aguda, y la enfermedad mental, también la enfermedad terminal, y cómo pasar de pensarla en un invasor, en cualquiera de sus casos, a convertirla en un aliado. Y ese aliado pasa, o para ser aliado, pasa por un proceso de sincerarnos, nombrarla, conocerla, pasar paso a paso por toda la comprensión y la redimensión de la pareja, de la relación y de los proyectos, y bueno, y poder redefinir el nosotros como pareja. Ahí estaremos fortaleciéndonos en cualquiera de los ciclos de los que nos encontremos de nuestra relación de pareja, sea en el noviazgo, en la consolidación, en el proyecto de tener hijos, familia, o en en las últimas etapas de la relación de pareja. Nos pues vemos en gracias 15 por días tu tiempo. para nuestro siguiente vivo, que estaremos Sí, trabajando otro tema que no me acuerdo hoy cuál es, pero el siguiente tema vamos a todo estar trabajando. que No lo. hice se quedaron cortos, definitivamente. Un Bueno, tema, porque cada arista que es para desarrollar. Gracias por sus opiniones y comentarios. Preguntas gracias, por gracias a todos los resolver, que por comentaron, porque aportaron, porque abrieron, porque permitieron que desmenuzáramos mucho más el tema, y eso es lo que nos interesa. Esto no son exposiciones, lo que me invitó a hacer Obdulia, que lo hacemos por la cuenta de la escuela, pero es una invitación de ella, no es a venir a dar una charla en una clase magistral, no es es una a hacer conversatorios, a tener estos conversatorios. Gracias a Euge, gracias Mariale, gracias Andrés, gracias a todas las personas que fueron comenzando y abrirse a compartir su experiencia, porque eso es lo que queremos hacer aquí, abrir un espacio para que todo el mundo pueda correcto. nutrirse. Gracias. Gracias, Obdulia. Bueno, por aquí están nuestras cuentas para conectarnos a cualquiera de los dos. Nos vemos en 15 días en este espacio, 12 y 10 del mediodía, hora de Argentina. Chao, Gracias. chao.